Nos sentimos muy felices de que el doctor Caldera haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por haber venido a Madrid y por estar unos ratitos con nosotros. Para mí fue muy extraño recibir un cablegrama suyo invitándome a venir a Madrid para participar en este programa de televisión. Debo decirle que personas amigas, conocedoras del momento y del ambiente aquí en España, me hablaron muy bien de este programa, me dijeron que era un programa serio, muy calificado y que tenía una audiencia verdaderamente estupenda. Muchas gracias, doctor. Por otra parte, no olvide que entre los españoles que le están viendo ahora hay muchos que han estado en Venezuela, que han vivido mientras usted era presidente y que van a sentir y están sintiendo en este instante una gran alegría al reencontrarse con su imagen. Es cierto, he encontrado en las calles de Madrid a muchas personas que no conocía y que me han identificado y me han dicho que han estado allá en Venezuela y continúan ligados, tal vez como usted mismo, no se han acabado de venir por completo, sino que siempre hay una parte de nosotros que está allá. Sí, señor. Hay algunos que tratan de poner a los españoles ante una situación dilemática, o Europa o América. Y yo creo que precisamente lo extraordinario de España es el poder lograr y debe lograr ser europea y ser americana. Es decir, ser la presencia de América Latina, hija en gran parte de España, en Europa, y al mismo tiempo el mejor mensajero de Europa ante los países latinoamericanos. Nos gusta mucho lo que dice usted, querido doctor, porque efectivamente los españoles pensamos que así como en otro tiempo se dijo que África empieza en los Pirineos, entendemos que hoy el eslogan debiera ser América empieza en los Pirineos. ¿Cómo es esa experiencia a la que tan pocos son los llamados, los elegidos? ¿Qué se siente cuando se es presidente de una república como Venezuela? Es una experiencia fascinante, sin duda. Es una carga muy pesada, no lo niego, sobre todo porque en un sistema como el nuestro, presidencialista, el presidente de la República es el jefe del Estado, pero es también el jefe del gobierno. Y por una tradición que todavía no ha evolucionado y que tampoco es exclusivamente nuestra, porque si uno observa en Europa, Francia, por ejemplo, en el fondo tiene la misma tradición, que es la de colocar en el presidente la responsabilidad máxima de todo lo que ocurre. Había un problema histórico, se atribuye al presidente Guzmán Blanco la comparación de que Venezuela era para el gobierno como un cuero seco, no sé si la expresión en España sea correcta, es decir, la piel de una res desecada se pone muy dura y si uno la pisa por un lado para nivelarla, se levanta por el otro lado. Y esta expresión la usó el presidente Guzmán Blanco, que fue una figura muy destacada en la historia venezolana del siglo pasado. Y además, mucha gente afirmaba que el pueblo venezolano era muy díscolo, que Venezuela no podía ser gobernada sino con rigor. De hecho, no sé cuántas veces habremos tenido la experiencia de un periodo completo de gobierno sin suspensión de garantías constitucionales. Yo goberné 5 años sin suspender las garantías constitucionales un solo día. Nació usted en el estado de Yaracuy, en San Felipe, el año 1916. Sí, señor. ¿Cómo era su familia? Bueno, mi familia era una familia de clase media, mi padre era abogado. Por mi madre somos descendientes de isleños canarios. Cuando visité las Islas Canarias hace unos meses, una invitación muy grata, me encontraron la partida de bautismo del tatarabuelo de mi madre, que hace 200 años se fue para allá, que era un modesto campesino, el último hijo de una familia de 8 que trabajaban en tierras ajenas, huérfano de padre y madre, y como tantos canarios, se fue para allá y se fijó en una pequeña comarca rural cerca de Caracas llamada Macarao, de donde mi abuelo materno salió y se fue a San Felipe y se casó. Mi infancia fue, desde el punto de vista económico,
difícil, no me faltó nada, pero no me sobró nada tampoco. Cuando nos fuimos a Caracas, los tíos que me criaron, a quienes llamaba padres, y yo, que ya tenía 10 años, vivíamos los tres en un cuarto de pensión en Caracas durante algunos años, hasta que él tuvo buena suerte como profesional y pudo abrirnos camino. Y esta es más o menos la manera de ser en Venezuela. No niego que en Venezuela hay gente ahora muy rica, las fortunas son relativamente nuevas. La guerra de independencia fue tremenda ya, de tal manera que en 11 años murió la cuarta parte de la población. Cuando empezó el siglo XIX había más o menos 1 millón de habitantes y cuando terminó la guerra había 750.000. Entre los muertos, pues, gente en la mejor capacidad de producir y de actuar. Y por si esto fuera poco, después tuvimos guerras civiles, entre ellas la guerra de la Federación, que duró 5 años, que acabó de destruir muchas vidas, pero también de borrar las desigualdades sociales. Durante su etapa de mandato, el petróleo venezolano dio un paso más y parece que casi, digo el penúltimo hacia la nacionalización. El petróleo venezolano había estado durante muchos años teniendo un precio estable, cosa que no acababa de explicarse, ¿no es cierto? El petróleo venezolano y el petróleo en el mundo, para 1972 tenía un valor inferior al que tenía en 1932. Durante 40 años había subido todo en el mundo y el petróleo seguía siendo, bueno, algo así indiferente y secundario, y además debíamos estar agradecidos porque las compañías transnacionales nos daban así una limosna, claro, con las exorbitantes ganancias que tenían, pues editaban una revista muy hermosa o promovían una actividad cultural o social. Todas las suprimieron cuando llegamos al reajuste efectivo de las condiciones. La diferencia de precios, por ejemplo, entre lo que el consumidor norteamericano le pagaba a Venezuela y lo que le pagaba al productor norteamericano era suficiente como para haber financiado todos nuestros programas de desarrollo. Aparte del gran debate político-económico antiquísimo, que es transformar, o como dijo en un tiempo Uslar Pietri, sembrar el petróleo, es decir, convertir esa riqueza enorme del petróleo en otras fuentes de riqueza. Sí. Ahora, la expresión sembrar el petróleo sin duda tiene un significado muy profundo, pero cuando se incorporó Uslar Pietri a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a mí me correspondió decir el discurso de contestación, de bienvenida. Él desarrolló este tema justamente de sembrar el petróleo. Y yo le dije, hay algo más que es dominar el petróleo. Porque sembrar el petróleo puede dar la idea de que el petróleo es una cosa ajena, extraña, adventicia, y el petróleo es y seguirá siendo por bastantes años todavía el núcleo de la economía venezolana. Yo le puedo decir, por ejemplo, esto que indica lo bondadoso que fue Dios con nuestro país. La reserva probada era de 12.000 millones, es decir, para 12 años. Ahora resulta que a la orilla del Orinoco hay unos terrenos petrolíferos que antes pensaron que no se podían explotar porque costaba mucho y porque no había tecnología al respecto. La famosa faja bituminosa. La faja que llamaron bituminosa, que llamamos después nosotros la faja petrolífera del Orinoco, que la tecnología permite esperar por lo menos una recuperación del 10%, y el 10% significa, para una estimación de 700.000 millones de barriles, que es lo menos que está allí, 70.000 millones de barriles, es decir, para un consumo de 70 años, si el consumo llega a 1.000 millones por año. Es realmente una cosa increíble, fabulosa, pero que también trae muchos problemas para el país y que echa sobre nosotros responsabilidades muy grandes. Sobre todo la generación actual tiene con las generaciones futuras una terrible responsabilidad. Cuando usted llegó a la presidencia de Venezuela, se encontró, entre otros problemas que le dejó su antecesor, con la guerrilla, que probablemente acabó bajo su mandato,
¿La guerrilla significó para usted una preocupación importante? En realidad el problema de la guerrilla llegó a ser en Venezuela muy grave. Yo anuncié en mi programa la pacificación y algunos opositores, algunos muy destacados por cierto y ahora en el gobierno, decían que yo iba a entregarle el país a los extremistas con la pacificación. Pero un estudio profundo de la realidad, del momento, de la situación en que se encontraba el país, me llevó a la conclusión de que a través de medidas políticas sinceras, a través de un plan bien elaborado, podía lograrse un resultado. Y en eso tuve una comprensión plena por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas entendieron que aumentábamos la vigilancia, manteníamos toda la fortaleza en el aparato del Estado, pero le ofrecíamos a los jóvenes que habían dejado la senda pacífica y se habían lanzado por el camino de la violencia la oportunidad de reintegrarse a la lucha sin exigirles nada. Hubo algunos que estaban encarcelados, sujetos a una condena de 12 o 14 años, apenas tenían 3 o 4 años, y yo los indulté como medida de gracia presidencial. Al fin y al cabo, la violencia es peligrosa cuando cuenta con una respuesta sentimental de un gran número de personas, una respuesta sentimental o ideológica. Cuando dejan de tener el apoyo y la respuesta favorable por grandes grupos de gente, entonces ya no constituyen un verdadero peligro. ¿Qué cree usted que es lo más importante, lo más nuevo que aporta la actual Constitución venezolana con respecto a sus cartas anteriores? Desde el punto de vista de las definiciones es muy avanzada. Por ejemplo, hay un artículo que dice que por ley se puede reservar al Estado cualquier industria por razones de interés nacional. Esto nos permitió la nacionalización del petróleo sin salirnos del marco constitucional, sino que simplemente el Congreso dictó una ley, reservó al Estado la industria de los hidrocarburos y se procedió a pagar las indemnizaciones correspondientes. Hay otra disposición que permite, por ley especial del Congreso, el que las indemnizaciones en caso de expropiación no se hagan con carácter previo ni inmediato, sino que pueden hacerse con carácter diferido, es decir, se puede hacer una emisión de títulos de la deuda pública por un plazo razonable, porque de otra manera realizar la expropiación de algunos bienes muy importantes sería prácticamente imposible. Doctor Caldera, ya desde muy joven se sintió interesado por la figura de Andrés Bello. Y yo soy director de la comisión editora de las obras completas de Andrés Bello, que fue creada por Rómulo Gallegos. Fue uno de los pocos decretos de Rómulo Gallegos bajo su presidencia y me incluyó a mí en la comisión y luego fui hecho presidente. Debo decir que Andrés Bello pudiera llamarse el adalid de la unidad hispanoamericana, porque cuando él escribió su gramática castellana, la llamó él para uso de los americanos, gramática que según nada menos que Amado Alonso sigue siendo la mejor que hay en lengua castellana y una de las mejores del mundo después de más de 100 años de escrita. Esta gramática la escribió con el propósito expreso de evitar la disgregación del lenguaje, de defender en las nuevas naciones hispanoamericanas la unidad del lenguaje como vínculo providencial de nuestra unión. Por eso lo llamó Menéndez y Pelayo el salvador de la unidad del castellano en América, y hay que ver lo que eso representa no solo para la integración latinoamericana, sino también para la solidaridad de nuestros pueblos con el pueblo español.